Hola, sean todas y todos bienvenidos a esta cápsula informativa organizada por el Instituto de Artes. Mi nombre es Aura y el día de hoy trataremos un tema sumamente importante, que es la ansiedad. Para ello, tenemos a tres increíbles psicólogas que nos hablarán del tema. Les cedo la palabra. Hola chicos y chicas, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Ángeles, soy la responsable del área de psicología del Instituto de Artes. Gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir a mis compañeras que se presenten también. Ya se presentaron un par de videos antes. Araceli y Katia, les cedo la palabra. Buenos días chicos, mi nombre es Katia y también estoy en el Departamento de Psicología del Instituto de Artes. Hola, mi nombre es Araceli y igual estoy trabajando con mis compañeras. Muy bien. Bueno, para comenzar con esta cápsula me gustaría que aclaráramos o dejáramos claro para la audiencia qué es la ansiedad. Ok, bueno, se escucha frecuentemente por ahí que tenemos ansiedad, que alguien es ansioso, es una palabra frecuente y que hasta cierto punto se ha convertido en algo cotidiano, ¿no? Es que mi ansiedad no me deja o estoy muy ansioso o algo así. Entonces, para empezar, definiremos la ansiedad. La ansiedad realmente es una reacción emocional, biológica, adaptativa, que nos va a permitir anticiparnos a un peligro o amenaza real o imaginaria. Esto quiere decir que sí, realmente puede estar una situación concreta, un animal, una cosa, tal cual existente, pero también nosotros podemos generar esa preocupación excesiva ante una situación que solamente está ocurriendo en nuestra cabeza. Todavía no pasa, solo pensamos que puede pasar y nos da cierto miedo, por así decirlo. Para definir o para catalogar que sea ansiedad, tiene que ser intensa esa preocupación. Ese miedo también tiene que ser excesivo y tiene que ser continuo ante una o diversas situaciones. También eso es importante. Después creo que vamos a hablar más adelante de los tipos de ansiedad que existen. Entonces podemos catalogar a la ansiedad como esa reacción biológica, emocional, que nos anticipa a situaciones de peligro real o imaginario. Ok, entonces ya tenemos que es una reacción biológica que nos anticipa ante diversas situaciones. Y ahora, ¿por qué es importante hablar actualmente de la ansiedad? Muy bien, yo quisiera rescatar 3 puntos importantes de por qué es importante. El primero sería, de acuerdo a estadísticas, en el 2017 la Organización Mundial de la Salud nos hablaba de que los trastornos más frecuentes es la depresión seguido por la ansiedad, que aproximadamente 260 millones a nivel mundial padecen este tipo de trastorno. Entonces creo que es un punto muy importante. El segundo sería de que actualmente nosotros los jóvenes estamos en una competitividad constante. Eso quiere decir de que los hitos sociales nos apuntan hacia el éxito, a tener un éxito a una edad muy corta, que entonces siempre nos encontramos en esa competitividad con otros. Y el último punto que quisiera rescatar es esa como no postergación, ya que nos encontramos, bueno, con eso me refiero a que, por ejemplo, los adolescentes o los jóvenes tenemos demandas ya sea de cosas materiales, y lo que hacen los papás es entregárnoslas de forma inmediata. Entonces, en el momento en que nosotros llegamos a demandarles algo y no lo hacen, empezamos con síntomas de ansiedad. Esos serían los 3 puntos que yo rescataría de por qué es importante hablar actualmente. Ok. Yo ahí nada más quisiera complementar algo. También es muy importante porque específicamente dentro del Instituto de Artes, que es nuestra población, es la problemática que más se atiende. Los chicos llegan con niveles leves y moderados de ansiedad
y es la razón número uno por la que ellos buscan el servicio. Entonces también considero que por eso para nosotros es muy importante proporcionar información acerca de la ansiedad. Ok, hasta ahora hemos podido rescatar que el miedo es una de las características de la ansiedad, pero ¿qué es lo que diferencia la ansiedad del miedo? Pues en este caso, el miedo se produce por un estímulo o situación donde específicamente nuestra vida peligra. En cuanto a la ansiedad, se produce ante una situación que supone una amenaza donde tal vez puede correr peligro en nuestra vida, como nos decía la psicóloga Rebeca, donde tal vez, no sé, le tengas miedo a un animal que es peligroso, pero no siempre va a ser peligroso. Por ejemplo, le puedes tener miedo a una paloma y no necesariamente te va a hacer daño. Entonces, el miedo siempre va a ser ante un peligro donde pueda correr nuestra vida, y la ansiedad no siempre. Ok, si estamos hablando entonces de que la ansiedad es una reacción también de tipo psicofisiológica, ¿existe una ansiedad normal o la ansiedad normal? Sí, existe la ansiedad normal, por así decirlo. Incluso la ansiedad, insisto, es una reacción adaptativa, es decir, nos permite evaluar lo que está sucediendo a mi alrededor para entonces yo saber prácticamente si tengo los recursos para afrontar y enfrentar la situación, o bien para huir, que prácticamente también es la función del miedo. Nos sirve para salvaguardar nuestra vida al permitirnos luchar o huir. Ya lo desadaptativo del miedo es cuando nos paralizamos y entonces ya no sabemos absolutamente nada que hacer, o sea, no reaccionamos, y entonces el peligro o la situación amenazante puede llegar a nosotros porque no huimos o no generamos los recursos para afrontarla en ese momento. En este caso, la ansiedad, sí, existe una ansiedad normal porque es adaptativa y nos va a permitir prepararnos para poder enfrentar esa situación futura potencialmente peligrosa, insisto. Aquí el problema es cuando ya se convierte en desadaptativa, es decir, cuando ya afecta el funcionamiento normal de una persona. Ejemplo, una ansiedad normal es cuando nosotros vamos a presentar un examen el día de mañana. Entonces me genera preocupación, me genera cierto miedo, y lo que me ayuda o a lo que me ayuda esa ansiedad normal es a ponerme a estudiar. Posiblemente me desvele, posiblemente pase toda la noche haciendo un acordeón para poder grabarme la información, estoy repasando, y entonces eso me permite a mí afrontar la situación del examen. Me prepara para poder presentar ese examen, e incluso en determinado momento me va a ayudar a concentrarme un poco más porque mi objetivo es pasar el examen. Una ansiedad desadaptativa o no normal sería la que en lugar de que me orille o me permita ponerme a estudiar, pues es la que me bloqueo, se me olvida absolutamente todo, ya no me acuerdo de nada, incluso ni siquiera puedo concentrarme para estudiar porque sobrepasa los niveles que se consideran naturales o normales, y entonces ya no me permite seguir funcionando normalmente. Ok, entonces hasta aquí has comentado que hay un momento en que la ansiedad deja de ser normal y ya es un trastorno. ¿Aquí nos podrían complementar un poco esa parte? Sí, bueno, hay dos factores donde nos dicen qué es lo normal y qué es ya el trastorno como tal. Esos dos factores, el primero es de que, como ya lo había mencionado la psicóloga, los síntomas son excesivos, ya sobrepasan, ya son de manera intensa. Y el segundo punto es el tiempo. Cuando se presenta esos síntomas en una duración de 6 meses o más. Eso es como el tiempo, pero también, por ejemplo, en trastornos para niños, el tiempo es un poquito, es menor en cuanto a meses, pero eso va a depender de cada tipo de trastorno, que más adelantito tocaremos un poco esos temas, pero recapitulando, son esos dos puntos, tanto la sintomatología que sea excesiva y el tiempo. Y yo, para complementar también, la ansiedad siento que también tiene que ver con
si vuelve a tu vida laboral o tu vida social o tu vida, la empieza, no sé, empieza a afectar esas partes de tu vida, tanto social, no sé, laboralmente, es cuando ya empieza a ser desadaptativa. Sí, de hecho a eso iba yo también. Bueno, ahí no lo mencioné antes, pero creo que es importante, ya que Araceli mencionó que existen síntomas o sintomatología. La ansiedad tiene 3 componentes básicos, por así decirlo. Uno es el antecedente fisiológico o somático, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, y entonces nos produce síntomas físicos que creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado en algún momento. Les voy a dar unos ejemplos, no quiere decir que sí lo hemos presentado y que tengamos ansiedad, solamente estoy diciendo que son unos síntomas y que son frecuentes. Por ejemplo, alteraciones en la respiración. O sea, o empezamos a hiperventilar, a respirar muy rápido, o sentimos que no podemos respirar y que tenemos algo atorado en el pecho, ¿no? Que no me pasa el aire. Muchos lo definen como tengo un nudo en la garganta, eso es un síntoma de ansiedad. También las palpitaciones, siento mi corazón, la taquicardia, la palpitación súper rápida, ¿no? Sudoración también es un síntoma fisiológico. En algún momento se pueden llegar a presentar también problemas digestivos, como de que quiero ir al baño rápidamente, siento que mi panza se está moviendo por ahí. Náuseas también es algo frecuente, esa sensación de voy a vomitar. Ya en casos extremos, pues otros síntomas somáticos tal cual son vómito, diarrea. En algunas situaciones es como me tiembla todo y estamos así, ¿no? Entonces, esas son la sintomatología común, fisiológica de la ansiedad, que insisto, casi todos la llegamos a presentar. En la escuela es muy, muy frecuente, ¿no? Estamos nerviosos, estamos ansiosos, decimos nosotros, y entonces es como, es que como que siento que no puedo respirar, o ya me empezaron a temblar las manos, o siento así que mi corazón se va a salir. Es algo hasta cierto punto normal, como dijo Araceli, y como dijo Katia, mientras eso no interfiera con mi vida laboral, con mi vida familiar, con mi vida social. El otro factor o el otro componente de la ansiedad es el motor o conductual. Eso tiene que ver con las conductas observables que tiene una persona cuando se encuentra ansiosa, lo que hacemos cuando yo estoy ansioso. Entonces eso también tiene que ver con cosas muy comunes. Morderse las uñas es algo muy común. Jalarse el cabello es algo muy común. Estar moviendo el pie todo el tiempo es algo muy común. Expresiones faciales, ¿no? Como de miedo, de angustia, si están así. Muchos decimos, ay, me brinca el ojo, ¿no? Es decir, ya tengo como algunas cuestiones en la cara, tal cual, que me están siendo respuesta a mi ansiedad. Posturas corporales, ¿no? Hay algunas personas que pues se paran, se sientan, y pues algunas otras, ¿no? Depende de los recursos o de cómo cada persona aprenda a manejar su ansiedad. Algunos se truenan los dedos, otros toman agua, otros tienen conductas menos adaptativas ante eso y entonces fuman o beben para tranquilizarse o consumen alguna sustancia. Otros tenemos conductas más adaptativas, salimos a caminar, escribimos, respiramos, hacemos una técnica de relajación que ya también posteriormente les vamos a dar algunos tips, algunas técnicas para que podamos controlar estos componentes. Y por último, está el componente o factor cognitivo o subjetivo, que prácticamente tiene que ver con las imágenes mentales o los pensamientos que nosotros tengamos sobre la situación que me está generando ansiedad. Y casi siempre esos pensamientos suelen ser catastróficos, súper exagerados. Pensamos en el peor de los escenarios. Híjole, es que si repruebo el examen seguramente me voy a ir a extraordinario y no lo voy a pasar, y entonces voy a reprobar 3 veces la materia y me van a dar de baja, y entonces mi vida va a ser un desastre, mis papás me van a correr de la casa. Y entonces de un pensamiento pequeño ante una situación real, nosotros generamos una bola de nieve de pensamientos increíble, que al final, pues lo único que van a hacer es volver a alimentar ese componente fisiológico, y entonces es ahí donde ya se vuelve muy intenso, los síntomas empiezan a agravarse, duran demasiado tiempo y entonces ya se vuelve en una ansiedad desadaptativa o bien en determinado momento en un trastorno de ansiedad. Ok, hasta ahora ya hemos podido ver la serie de características clínicas, sintomatologías que presenta la ansiedad. Pero ahora, ¿desde qué edad se puede detectar un trastorno de ansiedad?
hemos visto que en el área educativa, principalmente a nosotros como universitarios, es un trastorno que se presenta con bastante frecuencia, pero en otros ámbitos, con personas de menor edad, ¿se puede detectar también? Sí, de acuerdo al DSM-5 no especifica una edad, sino nada más dice niños. Y de acuerdo al CIE-10 tiene una clasificación donde abarca principio de la infancia y principio de la adolescencia. Y luego está la otra clasificación que es adultos. Entonces sí, se puede presentar desde edades muy tempranas, pero creo que especificaba que es un poco difícil porque solo deben cumplir solo un criterio de los que vienen ahí descritos en el CIE-10 y en el DSM-5. Y también el tiempo decían que era mínimo, como decía mi compañera Araceli, el tiempo es menor, entonces a veces descartan esa posibilidad de que llegue a tener ese trastorno y solo se lo detectan cuando ya es más grande. Okay. Nada más para aclarar, CIE-10 y DSM son unos manuales que se ocupan específicamente los psicólogos y también CIE-10 es más utilizado por médicos, pero van de la mano para el diagnóstico de los trastornos. Gracias. Ok, y hablando ya de manuales específicos que hablan de la ansiedad, ¿existen tipos de ansiedad mencionadas en estos manuales y cuáles serían? Sí, bueno, como les comentaba, la ansiedad, al definirse como una preocupación o miedo excesivo ante diversas situaciones, pues es algo muy amplio, ¿no? ¿Qué situaciones le causan ansiedad? Y va a depender de cada persona. Sin embargo, pues en estos manuales precisamente en los que nos apoyamos nosotros para dar un diagnóstico o para saber hasta dónde es normal la ansiedad que está viviendo cada individuo, pues se hacen clasificaciones. Esto es información general, o sea, tampoco es como para que se lo aprendan ni nada de eso, es información general. Primero está lo que se conoce como ansiedad generalizada, es decir, prácticamente cualquier situación que el individuo de manera subjetiva considere peligrosa me va a generar ansiedad. Puede ser desde un examen, hasta ir a ver a la abuelita, hasta hablar con alguien, algún objeto, pensar incluso en algo nos puede causar ansiedad. Sobrepensar en la existencia humana, de repente ya me empieza a generar síntomas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué existo? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿Está mal? Es decir, se llama ansiedad generalizada porque no hay algo específico que frente a lo que se active, sino prácticamente está ahí casi todo el tiempo por casi cualquier situación. Después está otro que se llama trastorno de pánico. Ahí creo que es importante que hagamos como una diferencia, porque es muy frecuente también que escuchemos que la gente nos dice, es que me dio un ataque de pánico o me dio un ataque de ansiedad. Entonces no sé si alguien, para no aventármelo todo yo, me quiere apoyar a definir rápidamente qué es un trastorno, un ataque de pánico o un episodio, ataque de ansiedad. Pues ese es como episodio donde los síntomas son, como lo decíamos, excesivos, intensos, pero en una duración de unos minutos o de unos instantes, por así decirlo. Pero bueno, esto igual se presenta cuando alguien ya tiene como tal un trastorno de ansiedad y estos pueden ser esperados o inesperados. La primera parte de que son los esperados son cuando ya nosotros tenemos conciencia o sabemos qué es lo que nos genera ansiedad. Por ejemplo, algún animal en específico o las personas o alguna cierta situación, algo que ya sabemos, esos serían los esperados. Y los inesperados es cuando o ya no tenemos como tal un diagnóstico o no sabemos, entonces pues como tal es inesperado, pero esto puede llegar posteriormente a generar como tal el trastorno de ansiedad. Sí, así es. Esto se cataloga aparte porque puede ser situacional o poco frecuente, ¿no? O sea, se me da un ataque de pánico o un ataque de ansiedad por una situación específica cuando son esperados o simplemente porque se me acumuló tanto estrés, bueno, tanta ansiedad, tanta preocupación
y mis síntomas son tan elevados que prácticamente yo no puedo controlarlos. Como dijo Araceli, es algo momentáneo, en promedio dura alrededor de 15 minutos, 30 hasta que desaparecen todos los síntomas, y pues ahí la característica principal es que la persona piensa tal cual que va a morir. O sea, sus síntomas son tantos, sus síntomas fisiológicos son tan elevados que existe el pensamiento de voy a morir, y entonces lo vive como algo muy intenso. ¿Se puede controlar? Obviamente, claro que sí, sobre todo cuando son esperados, bien cambiando la situación o no enfrentándonos a esa situación, o si se puede, en caso de que se pueda, porque hay situaciones que no se pueden controlar, o bien nosotros generando algunas herramientas que también les vamos a dar posteriormente. Este es otro tipo de ansiedad, es el trastorno obsesivo compulsivo. Pues prácticamente creo que la mayoría tenemos una idea por películas o por algunas otras cuestiones en donde la gente tiende a hacer conductas repetitivas o evitar ciertas cosas para evitar algún peligro potencial, alguna amenaza o alguna situación que pueda poner en riesgo su vida. Ahí comercial, vean la película de Mejor Imposible, ahí nos habla de qué es o cómo funciona una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Tener rituales, chicos, no es lo mismo que tener un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno, para que sea un trastorno, como lo dijo Araceli, tiene que interferir de manera significativa con mi funcionalidad en el día a día. Otro tipo de ansiedad es el trastorno por estrés postraumático, que es algo prácticamente nuevo, relativamente hablando, que se ha estado estudiando, y pues tiene que ver con situaciones o experiencias muy negativas en donde nuestra vida haya estado en peligro prácticamente o hayamos estado bajo una amenaza constante, y entonces pues yo empiezo a tener cierta sintomatología después de una situación traumática muy dura, muy difícil. Otro que también es algo común y que creo que muchos de ustedes se podrán identificar es la fobia específica. Y ya, específica quiere decir que hay fobias prácticamente personales. Hay muchas que son comunes, que las conocemos, como la aracnofobia. No sé, en este momento no se me ocurre ninguna otra, pero son fobias como más comunes a las serpientes, a los lugares altos, la claustrofobia. Entonces es un miedo extremo, pero a una situación específica. Otro tipo de ansiedad es la fobia social. Prácticamente pues esto tiene que ver con miedo a relacionarnos con las personas, miedo a ser juzgados, miedo a ser criticados, miedo a ser rechazados, y entonces lo que nosotros hacemos, o que la persona que tiene una fobia social, pues prácticamente es evitar el contacto con otra persona, porque le da mucha pena, porque tiene mucho miedo de que vaya a ser rechazada, y muchas veces terminamos diciendo es que soy tímida, ¿no? Por eso mejor no hablo, por eso mejor no voy a las fiestas, por eso mejor no me relaciono con nadie, pero podría estar por ahí de fondo una fobia social. Y por último pues está la agorafobia, que prácticamente pues tiene que ver con miedo a los lugares o bien que son muy concurridos, que hay grandes multitudes y que entonces son potencialmente peligrosos, porque si algo me ocurre yo no podría salir de ahí fácilmente, o bien nadie podría ayudarme si algo me ocurre. Si me desmayo, si me empieza a faltar el aire, no tendría la posibilidad de huir o de recibir ayuda rápidamente. Y pues bueno, esas son las generalidades. Obviamente hay mucha información de cada uno de ellos. También si tienen alguna duda o desean que ahondemos en esto, pues pueden escribirlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en cuenta y podemos retomar este tema si es de su interés. Ok, igual aquí al principio Rebeca nos comentaba, cuando nos dijo los tipos de ansiedad, mencionaste la ansiedad generalizada. ¿Podríamos profundizar un poco en sus generalidades? Sí, por ejemplo, en la ansiedad generalizada se caracteriza porque esa sintomatología que sea constante, igual como lo había mencionado en varios aspectos. Por ejemplo, se me acumula el trabajo, se me acumula el rendimiento escolar, se me acumula
alguna actividad extracurricular y el sujeto ya no se siente con esa capacidad de controlarlo, de controlar todas esas actividades en las que está inmerso, y entonces comienza a tener síntomas como irritabilidad, nerviosismo, inquietud, comienza a tener igual situaciones de poca concentración, hasta la famosa parte de me quedé bloqueado o mi mente está en blanco. Entonces, igual, como esa parte son como generalidades de ese trastorno, al igual de que se debe de presentar durante 6 meses y donde por ejemplo, en una semana, que los días sean más que se hayan presentado la sintomatología y que los días menos sea la ausencia. Eso igual ya se empieza a tomar como un trastorno como tal, pero es importante aclarar que un especialista es el que ya va a dar un diagnóstico certero con aplicación de pruebas psicométricas y todo un proceso, pero ya se empieza a considerar ese trastorno a los 6 meses, pero es importante recurrir a un especialista. Ok, bueno, aquí también hay algo muy interesante, un trastorno de los que abarca la ansiedad, que es el inducido por sustancias o medicamentos. ¿Podríamos hablar un poco de sus generalidades también? Sí, de hecho, sus generalidades podría decirse que son las mismas que mencionó Araceli, solo que hay que especificar si estos son, si la alteración se da al inicio de la intoxicación o al inicio de la desintoxicación, y tiene que durar alrededor de un mes. Eso es lo que especifica en uno de los manuales, que es el DSM-5. Y también hay un código que especifica también por qué sustancia tóxica se da este tipo de ansiedad, ya que puede ser simplemente no ansiedad como tal, sino tiene como antecedentes de haberla sufrido, o solo es, si es ansiedad como tal con antecedentes, o si no solo es ansiedad por la sustancia. Sí, algo importante que igual hay que rescatar aquí es que igual se puede tomar la medicación cuando se termina algún tratamiento de medicación. Entra esa angustia porque uno ya comienza a ser dependiente. Entonces igual puede ser otro factor que incluye este trastorno, ya sea por sustancias o por medicamentos. Claro, que ahí también es algo importante, que muchas veces tiene que ver, como lo dijo Araceli, con una adicción. La ansiedad se me va a dar porque se me quita esa sustancia, o yo estoy disminuyendo el consumo de esa sustancia a la que yo estoy tan acostumbrado. Ok. Ahora podríamos hablar un poco sobre las generalidades de la ansiedad social. Ok. ¿La ansiedad social? Sí. Yo creo que prácticamente es lo que comentaba la psicóloga. No podemos meternos tampoco a tantos síntomas, sino es como ese miedo a como tal el contacto con la persona y el realmente sentirse examinado, sentirse juzgado en un ambiente específico, más bueno, donde están personas frecuentemente. Eso yo creo que sería como lo más específico, sería un factor importante para ir determinando qué es la situación en la que nos encontramos. Claro, ahí también ya nada más para complementar, ya lo había comentado hace ratito, sí, pero tiene que ver específicamente en situaciones en las que mi interacción con los demás es directa. Es decir, yo tengo que hablar con alguien, yo tengo que hacer algo siendo observado por un otro, y eso me genera muchísimo miedo, muchísima preocupación. Sobre todo tiene que ver con eso que nosotros llamamos interpretación de pensamiento, lectura de la mente, porque yo pienso que la otra persona me va a juzgar, me va a rechazar, se va a burlar de mí, y entonces al final yo no quiero exponerme y por lo tanto termino por aislarme, termino por no ponerme en riesgo al interactuar con las otras personas. Ok, ahora creo que en este punto hemos podido ver las generalidades de la ansiedad, sus categorías o sus diversos trastornos,
Y ahora vamos a ir a la sección de Resolviendo Mitos. Para lo que nos preguntan, ¿la ansiedad desaparece sola? Antes de... Ok, sí. Antes de como llegar al punto de los mitos, es importante aclarar que las cuestiones o las preocupaciones van a variar mucho, depende de cultura a cultura. También van a variar mucho dependiendo de la etapa de desarrollo en que nos encontremos. No va a ser lo mismo una preocupación en una infancia como en una juventud, en una adultez, van cambiando. Y también el tercer factor importante es el género. O sea, el género, la edad y la cultura son muy importantes, ya que va a ser muy diferente esas preocupaciones. Incluso ahí Ya, solo para ahora comentar, también tiene que ver, aparte de la cultura, también tiene que ver específicamente con mi estilo de crianza y con el contexto en el que yo me he desenvuelto. Hay personas que suelen ser o suelen tener una crianza autoritaria, entonces prácticamente están bajo las normas, lo que se considera moral o éticamente aceptado, y entonces muchas veces ese tipo de contexto les genera, nos predispone a tener mayor ansiedad porque estamos atentos a más situaciones que tal vez en otra familia o en otro contexto no se les educa de esa manera y por lo tanto no. O sea, la escuela es el ejemplo perfecto, ¿no? Hay personas que les genera mucha ansiedad todo esto de la escuela. Obtener una buena nota, ser un buen alumno, ser el mejor, por así decirlo, ser muy competitivo, resaltar, porque en su medio eso les enseñaron, tienes que ser el mejor, solamente si sacas 10 es ser el buen alumno, ese tipo de cositas, ¿no? Y hay otros que no, que su ambiente era más relajado y entonces era como, mira, a mí no me preocupan las calificaciones, simplemente con que tú aprendas y con que tú seas feliz, a mí no me preocupa. Entonces posiblemente desde ese factor crianza pues haya una diferenciación de en qué personas somos más predispuestas a generar ansiedad y cómo el sexo, la edad, el contexto nos influye para que nosotros presentemos ansiedad en diferentes situaciones. Ok. Bueno, a lo largo de esta cápsula informativa pudimos tener un panorama mucho más amplio de lo que es la ansiedad, sus características, tanto clínicas, las conductas que pueden llegar a presentar las personas, los tipos de ansiedad que existen basados en manuales ocupados desde el área de la salud y clínica psicológica. Y con esto cerraríamos pues la cápsula. Les agradecemos mucho por visualizarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chicos. Gracias. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, cualquier comentario y nosotros estaremos al pendiente.